Tal y como os comenté en la clase anterior, en esta vamos a pasar a usar un modelo de datos como origen de datos de las tablas dinámicas que estamos creando de ejemplo. En esa clase ya os expliqué que el uso de los modelos de datos ofrece varias ventajas a la hora de crear tablas dinámicas y por eso vamos a pasar a utilizarlos. Cuando decidí este paso en mi caso real, el que estoy reproduciendo con estas clases, la principal razón para el cambio sobre todo fue que con los modelos de datos puedo conseguir cálculos en las tablas dinámicas que de otra manera no puedo obtener. Pero como aquí se trata de que veáis todo el proceso que realicé para cambiar a los modelos de datos, el tema de los cálculos avanzados lo explicaré en clases posteriores. Y ahora, de momento, vamos a empezar explicando cómo crear un modelo de datos con los datos que estamos usando ahora en el ejemplo. Va a ser una especie de introducción a los modelos de datos y a su creación. Este tema, como ya os he dicho, requiere un curso entero y con estas clases mi intención solo es mostraros posibilidades y ejemplos prácticos. Bien, para esta clase vamos a seguir utilizando los mismos datos de origen que en las clases anteriores, por lo tanto, en ese sentido no tenéis que descargar nada más. Y en cuanto a documentos de Excel, voy a utilizar el último sobre el que trabajamos. Si no lo tenéis, lo podéis descargar junto con el finalizado. Una vez lo tengáis, lo abrís y empezamos con algo básico. ¿Qué es eso de un modelo de datos? Bueno, pues de forma resumida podemos decir que un modelo de datos es una base de datos que podemos crear dentro de los documentos de Excel. No me refiero a que cojamos unas hojas de Excel y empecemos a crear tablas de datos en su interior. No. Me refiero a una base de datos interna que no vemos a primera vista, similar a las que podemos crear en Access, por ejemplo, pero con el objetivo de ser usada para análisis de datos. Estas bases de datos pueden estar compuestas por varias tablas que además pueden tener relaciones entre ellas, algo que en principio no se puede hacer con las tablas de Excel que podemos crear en sus hojas. No puede haber relaciones entre las tablas que creamos en las hojas de Excel. En nuestro caso, como solo analizamos una tabla de datos, los datos que obtenemos de juntar las consultas individuales de cada uno de los cursos, el modelo solo estará compuesto por una tabla que tendrá todos los datos que antes cargábamos directamente en las tablas dinámicas. Ese es el modelo que vamos a crear en este ejemplo. Pero esto no suele ser lo habitual. Lo normal es que los modelos tengan varias tablas. Por ejemplo, puedes tener una tabla de ventas, otra con información de las tiendas en las que se realizan las ventas o los vendedores que las realizan, otra en la que tengas la información de los productos que se venden. Esto que os estoy comentando sería una situación más normal de uso de un modelo compuesto por varias tablas con las que lograremos analizar las ventas de una empresa. Pero, como en este caso, en realidad lo que hacemos es trabajar todo el rato con inscripciones a cursos, que es un solo objeto, nos viene toda la información en un solo objeto, está resumido todo en una inscripción, no tengo alumnos por un lado, cursos por otro, inscripciones por otro sitio, no, todo lo que viene es un solo objeto, una inscripción. Se trata de un caso un poco extraño, una situación un poco extraña en la que solo necesitamos trabajar con una tabla. Por eso, en este ejemplo, no vamos a utilizar una parte de la potencia de los modelos de datos, que es que podemos unir en una base de datos datos que provienen de diferentes orígenes de datos y mediante relaciones conseguimos que se entiendan entre ellos. Pero es que en este caso no necesitamos eso. Así que, de momento, quedaros con que un modelo de datos es una base de datos interna de los documentos de Excel que puede estar compuesta por una o varias tablas que pueden estar relacionadas entre sí. Esto, de forma simple, sería un modelo de datos. Hay otros temas para comentar que también serían parte del modelo de datos, pero hablaremos de ellos cuando lleguemos. Bien, una vez comentado esto, ¿cómo pasamos en este documento a usar un modelo de datos para que posteriormente lo usemos como origen en las tablas dinámicas y así obtengamos esas ventajas de las que os tengo que hablar? Bueno, pues la idea sería la siguiente. Aquí partimos de una situación en la que de repente nos hemos dado cuenta que queremos cambiar a un modelo de datos después de haber estado trabajando durante un tiempo sin modelo. Entonces el tema es que parte del trabajo ya lo tenemos hecho.
¿Cuál sería esa parte? Bueno, pues todo el trabajo que tenemos hecho en Power Query. Eso sigue haciendo falta porque hay que seguir preparando los datos de la misma manera antes de poder utilizarlos. Y además, si se añaden más archivos, habrá que procesarlos también para que formen parte de los datos que se importan. Por lo tanto, esa parte de Power Query sigue haciendo falta. No debemos confundir la parte de preparación y extracción de los datos con la fase en la que los analizaremos. Lo primero es cuestión de Power Query y lo segundo sí que ya es cuestión de modelos de datos. Ahí sí que ya intervendrían los modelos de datos. Entonces, ¿desde dónde partiríamos en este caso? Bueno, pues partiríamos de que ya tenemos creada la consulta que carga los datos de las inscripciones de todos los cursos y lo que ahora deberíamos hacer es indicar que esa carga de datos debe ir al modelo de datos. Para hacer eso debemos tener delante la consulta. Debemos tener aquí el panel de consultas. Por lo tanto, lo mostramos desde la ficha datos pulsando en este botón, en el botón consultas y conexiones. Así, en este panel puedo ver todas las consultas que creamos en las clases anteriores y la que tengo que utilizar para cargar los datos en el modelo es esta, la de datos todos los cursos. Porque el resto las usábamos para cargar los datos en esta consulta y centralizar todas las inscripciones. Con estas otras consultas conseguíamos los datos de cada curso y luego centralizábamos todo en la consulta que vamos a utilizar ahora para cargar datos al modelo. Por lo tanto, estas que tengo por aquí se seguirán cargando, pero lo harán para alimentar la que vamos a utilizar ahora. Actualmente esta consulta lo que hace es alimentar la caché de datos sobre la que están funcionando estas tablas dinámicas que hemos creado. Las tablas dinámicas funcionan sobre algo llamado caché de datos, que es una copia de los datos que se usan en las tablas dinámicas que se guarda cuando cargamos los datos. Esa caché se guarda de forma interna en el documento y nada más abrirlo se carga en la memoria del equipo para que las tablas dinámicas funcionen. Es lo que permite que podamos hacer cambios tan rápidos en las tablas dinámicas. En realidad, si me estáis escuchando, esa caché de datos es como una especie de modelo de datos, pero mucho más limitado en cuanto a lo que puede contener y puede ofrecer. Sobre esto que os estoy contando, debéis tener en cuenta que ahora en cuanto cambiemos el destino de esta carga de datos, la conexión que hay entre esta consulta, la caché y tablas dinámicas se perderá. Y entre otras cosas sucederá que ya no podremos actualizar las tablas dinámicas porque ya no tienen la conexión necesaria para hacerlo. E incluso puede pasar que algunas tablas se eliminen. Esto lo debéis tener en cuenta. Si tenéis mucho trabajo hecho, quizás os convenga dejar todo como estaba y crear otra consulta para que cargue los datos al modelo o incluso empezar en un documento nuevo. En este caso nos da igual. Así que para cambiar el destino de esta consulta hacemos un clic con el botón secundario sobre ella y seleccionamos la opción de cargar en. Ahora, en la ventana que nos aparece, vamos a comentar varias cosas. Para empezar, nos pregunta cómo queremos ver los datos que se cargan a través de esta consulta. Y nos da las típicas opciones de crear una tabla de Excel, una tabla dinámica, un gráfico dinámico o crear solo la conexión con los datos. ¿Cuál vamos a elegir? Bueno, pues vamos a seleccionar la de crear solo la conexión, porque mi idea es cargar los datos al modelo de datos y después ver el modelo para comprobar qué es lo que ha hecho y que todo está bien. Así que no voy a crear ni tablas ni gráficos porque eso lo haremos después, cuando haya comprobado que todo está bien. Por lo tanto, selecciono la opción de crear únicamente la conexión y ahora el otro detalle que os voy a comentar es el importante, que es que hay que marcar esta casilla de verificación, la de agregar estos datos al modelo de datos, porque esa casilla es la que hace que los datos se carguen al modelo de datos. Este es el punto importante. La activáis y ahora solo nos queda aceptar. Lo hacemos y, ojo, mensaje de advertencia.
Me dice que actualmente esta consulta está conectada a tablas dinámicas u otro tipo de objetos y que si continúo puedo perder los objetos o la conexión que hay con los objetos que la tienen actualmente. Esto es lo que os he dicho. Hasta ahora las tablas dinámicas que están creadas por aquí usaban esta consulta para obtener los datos. Si la desconecto de esos objetos, ya no tendrán un camino por el que obtener los datos que pueden llegar después. O incluso puedo perder los propios objetos. Esto es inevitable si lo quiero hacer. Así que, como aquí no pierdo nada, acepto. Y es curioso, porque esta tabla sí que efectivamente se ha eliminado, pero por ejemplo esta otra, que era una copia de la que se ha eliminado, sigue estando. Lo que sí que no voy a poder hacer con esta ya es actualizarla, porque fijaros, si hago un clic con el botón secundario del ratón sobre ella, la opción de actualizar aparece desactivada. Es que, de hecho, esto ha dejado de ser una tabla dinámica porque ya no tenemos ninguna de las características que me ofrecían antes las tablas dinámicas. Ni puedo filtrar, ni puedo cambiar la distribución, no puedo hacer nada. Se ha quedado simplemente el resumen que podía haber justo antes de cambiar el destino de la carga de datos de la consulta. Así que, más o menos, hemos visto todos los efectos secundarios que se podían dar después de cambiar el destino de la consulta. Como os digo, para este caso da igual, pero en otros tenedlo en cuenta porque podéis perder mucho trabajo hecho. Así en teoría ya tenemos los datos cargados en el modelo de datos. Ahora deberíamos comprobar si la carga se ha producido de forma correcta y luego ya después empezaríamos a crear tablas dinámicas o cálculos. Para comprobar el modelo tenemos una herramienta en Excel llamada Power Pivot, que se utiliza para trabajar con los modelos de datos. Permite modificarlos, ver los datos, añadir cálculos, etc. Mucha gente suele confundir modelos de datos con Power Pivot y no es lo mismo. De hecho, puede haber modelos de datos y que no tengamos la herramienta Power Pivot. Esto pasaba en las versiones anteriores de Excel, en versiones más antiguas que las actuales. Power Pivot es una herramienta que nos permite administrar los modelos. Y los modelos son los que contienen los datos que queremos analizar. Son cosas diferentes que evidentemente están relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, ahora vamos a usar Power Pivot para ver los datos cargados. Para eso debemos ir a la ficha llamada Power Pivot y pulsar en el botón Administrar. Lo que pasa que yo, como todavía no la he utilizado, no la tengo visible. Para mostrarla podemos ir a la ficha Datos y pulsar en este botón. En el botón ir a la ventana de Power Pivot. Pulsamos. Me preguntará si quiero habilitar los complementos de análisis de datos para usar esta característica. Le digo que sí, que habilitamos. Y fijaros, aquí ya me ha aparecido la ficha de Power Pivot y a la vez también me ha llevado a la ventana de Power Pivot. Esto sería Power Pivot, que podía haber entrado como lo he hecho o también desde la ficha Power Pivot pulsando en el botón Administrar. Bien. Así ya estamos en el modelo de datos que hemos creado en este documento. Esto ya es el modelo. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la única tabla que se ha importado al modelo. La tabla que obteníamos de la carga de la consulta a la que hemos cambiado el destino, que ha llegado aquí con el nombre de la consulta. Aquí las tablas se suelen crear con el nombre del origen de datos que se utiliza para cargar los datos. Y como aquí era una consulta de Power Query, a la tabla le ha dado el mismo nombre. Estos nombres se pueden cambiar, pero de todo esto ya hablaremos. En cuanto al contenido de la tabla, pues ya veis que nos han llegado todas las columnas y datos que se cargan por la configuración de la consulta de Power Query. Todo el trabajo que hemos realizado en Power Query ahora se carga en forma de tabla en el modelo de datos. Cada consulta de Power Query se cargaría aquí en forma de tabla. Como solo hemos indicado que se cargue una consulta, pues una tabla tenemos.
Bien, una vez hemos llegado aquí, hay muchas cosas para explicar, pero vamos a ir a lo práctico. Lo primero que debería hacer cuando entro a ver por primera vez el modelo de datos es comprobar si los datos se han importado como me interesa. Por ejemplo, si los datos de las fechas están en formato correcto o, por ejemplo, si hay datos numéricos que igual deberían ser de tipo moneda. Ese tipo de cosas. Identificar si los datos están bien definidos, si tienen el tipo correcto. Por ejemplo, de todos los que tengo aquí, en la fecha también está la hora. Y ese dato no me interesa. O esa parte del dato, mejor dicho, no me interesa. Así que voy a cambiar a esta columna algo para que tenga el aspecto que yo quiero. En este caso no sería el tipo de datos porque aquí no hay datos de fecha o de tiempo. Aquí solo hay fechas que pueden tener horas también. Entonces aquí lo que debería cambiar es el formato para que se queden solo las fechas. Así. Esto sería lo único que voy a cambiar porque en el resto de columnas aparentemente todo está bien. Los tipos son correctos, que los puedo ver aquí arriba. Fijaros, selecciono una columna y me dice que esto es texto. Esta es verdadero o falso, fecha, numérico. Todas las demás están bien configuradas. Así que no tenemos más cambios que realizar. Aquí podríamos hacer muchas cosas. Podríamos añadir más columnas, podríamos cambiar nombres de columnas. Incluso en la vista diagrama podríamos relacionar tablas entre sí para que todo el conjunto de tablas tuvieran un sentido. Pero como en este caso solo nos llega una tabla, pues aquí no tenemos que realizar ningún trabajo. En principio, en cuanto a cambios, aquí ya no realizaríamos más cosas. Por comentar algo más sobre esta ventana se puede utilizar también como visualizador de los datos que se importan, porque aquí realmente sí que estamos viendo todos los datos que se han importado. Fijaros que aquí abajo me dice que se han importado 17.000 filas, más de 17.000 filas. Esto no es como la ventana de Power Query, que solo me mostraba una vista previa de los datos que se iban a tratar. Aquí lo que veo es lo que se ha importado e incluso puedo hacer filtros para comprobar qué datos son los que se han cargado. Con eso no tengáis miedo porque lo que hagáis aquí en cuanto a filtros no interfiere en lo que luego se utilizará en los cálculos de las tablas dinámicas, ya que si aplicamos aquí filtros, eso no significa que los datos que se han filtrado serán los únicos que se utilizarían en los cálculos. No, esta ventana simplemente en el sentido de aplicar filtros, tomárosla como una ventana que os permite comprobar qué datos se utilizarían con determinadas condiciones y así más o menos podéis saber si los resultados que vais a conseguir son los que buscáis. Yo particularmente no la uso mucho, pero sí que hay mucha gente que la utiliza. Por ejemplo, una manera rápida de saber cuántas inscripciones tengo en un curso es que aquí elija un determinado curso, por ejemplo acepto y las filas que se quedan aquí visibles son las inscripciones de ese curso. Si yo luego voy a una tabla dinámica y hago un cálculo en el que obtenga las inscripciones de ese curso, si me coincide con lo que he visto aquí, ya sé que es correcto. Para eso, digamos que se pueden utilizar estos filtros. Pero yo ya os digo que particularmente no los utilizo mucho, aunque sí que hay gente que le da bastante uso a esto. Es algo que está muy bien, viene bien que esté, si lo usáis, perfecto. De todas maneras, solo para hacernos una idea de lo que realmente se carga y no como en Power Query, que no sabemos lo que se va a cargar, esta ventana ya merece la pena. Bien, ahora para ir acabando la clase vamos a crear una primera tabla dinámica, pero sin utilizar todavía las ventajas de los modelos de datos. Es un mal uso el que vamos a realizar ahora del modelo, pero quiero hacerlo para que en la próxima clase veáis la diferencia entre hacer lo que os voy a mostrar ahora y lo que deberíamos hacer, que de hecho hay mucha gente que lo hace. Por lo tanto, vamos a crear esa tabla dinámica, pero mal. Para hacerlo, podemos empezar desde la ventana de Power Pivot o podemos ir a Excel y empezar desde allí la creación de la tabla dinámica basada en este modelo. En esta clase lo vamos a hacer desde aquí, desde Power Pivot, que es muy fácil. Simplemente pulso en este botón, que tengo la ficha inicio, me pregunta dónde quiero crear la tabla dinámica, que le voy a decir en una nueva hoja de cálculo.
acepto y ya tenemos la tabla dinámica lista para ser configurada. Ahora lo que tengo que hacer es arrastrar los campos a las diferentes zonas de la tabla dinámica, que lo hago de la misma manera. Lo que pasa que ahora las columnas, los campos, los tengo organizados dentro de nodos que representan a tablas del modelo. En este caso, como solo hay una tabla, tengo un nodo que si lo despliego, ahí es donde veo los campos y columnas de esa tabla. A partir de aquí, pues solo tengo que empezar a arrastrar campos a la zona que corresponda, pero ya os digo que esto no está del todo hecho bien, sobre todo lo que metamos a la zona de valores. Vamos a hacerlo, pero os daré más detalles en la siguiente clase. Voy a meter el nombre del mes a la zona de filas, el nombre del mes no, perdón, el del nombre del curso a la zona de filas y ahora vuelvo a meter el nombre del curso a la zona de valores para obtener el número de inscripciones de cada curso y el total general. Ahora, ¿qué debería hacer? Bueno, pues debería ir cambiando las opciones de configuración que no me gustan. Rótulos de columnas, formatos numéricos, etc. Pero no lo voy a hacer porque es trabajo de más que luego voy a tener que deshacer, ya que esta no es la manera de crear tablas dinámicas correcta con modelos de datos. Esto es lo mismo que hacíamos sin modelos de datos y así no aprovechamos ninguna de las ventajas que nos ofrecen. Así que vamos a parar aquí y ya en la próxima clase empezaremos a crear una tabla dinámica similar a esta que habíamos creado en la clase anterior, pero haciéndolo bien. Ahí ya empezaremos a ver las ventajas de los modelos. Por esta clase ya vale. De momento hemos visto cómo pasar a utilizar un modelo en lugar del sistema clásico de carga de datos. Y a partir de aquí ya viene el uso que le vayamos a dar al modelo. Por supuesto, un uso correcto, no lo que había empezado ahora. Guardamos, que no os tenéis que preocupar por el modelo, se guarda dentro del documento y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por ser miembro del canal.